paciente adulto ya con hipertensión, con dolor de cabeza. No, es un tipo de anamnesis diferente porque es una enfermedad hereditaria, ¿de acuerdo? 100% con componente genético para el desarrollo de la enfermedad. Entonces, ubiquemos a nuestro paciente o este caso. El caso, la señorita se llama María y nos dice que es una estudiante de medicina. Listo. ¿Su diagnóstico cuál fue? Osteogénesis imperfecta. ¿De qué manera lo han diagnosticado? Ahorita vamos a ver lo que está relatado. Aproximadamente a los 8 meses de edad. Tuve mi primer fractura cuando tenía 6 meses. Una fractura que por el mecanismo se puede sospechar que cualquier bebé le pueda suceder, así que no se sospechó de nada más. Pero al mes tengo otra fractura y al mes otra, y fue cuando ya se empezó a pensar que algo estaba mal. A partir de los 4 años me empiezan a operar, poner los clavos intramedulares en las piernas, lo que me permite empezar a caminar y disminuye la tasa de fracturas de 17 baja como a 5 por año. Desde los 2 años de edad entré a nadar, era ya rutina en mi familia. A los 2 años mi hermano mayor entró, a los 2 años el siguiente, y yo a mis 2 años de edad entré a nadar. El agua para mí es ese sentimiento de libertad. Cuando empiezo con autorizado, aparte me encanta bailar, me encanta la música, pues mejor, lo que me permitió. Muy bien. ¿Qué presentó la señorita? ¿A qué edad presentó sus manifestaciones? 8 meses. ¿Qué ocurrió? ¿Qué le pasó? Fractura. ¿En qué huesos? ¿En su cráneo? No. ¿En qué? En los brazos. Y por eso está exponiendo sus cicatrices, ¿no es cierto? De la cintura. ¿Qué más? Al mes, de nuevo, más fracturas. ¿Cómo disminuyeron las fracturas? Cuando se hizo la cirugía. Entonces, ¿el tratamiento que están aplicando aquí es farmacológico? No. Estamos viendo que es cirugía, que le colocaron unos hierros, unas varillas quirúrgicas. ¿Para qué? ¿Para qué servirá? Como el hueso pierde su dureza, ¿qué es lo que necesitamos? Una guía para que crezca de manera lineal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más nos dijo? Estaba natación. Entonces, mencionó sus hermanos. ¿Tienen la enfermedad sus hermanos? No. ¿Dijo algo de sus padres? Tampoco. Entonces, ¿qué podemos deducir de eso? Nosotros sabemos que es una enfermedad, osteogénesis imperfecta, la diagnosticaron. ¿Hay cuántos tipos de osteogénesis imperfecta? Yo me acuerdo que hay 4. ¿Cuál de todas es la que estamos observando aquí o la que vamos a hablar? Una de ellas en la que el colágeno está afectado. Hay más. Entonces, si está llevando su morfo locomotor, ahí le van a explicar cuando lleguen a ese tipo de enfermedades. ¿Qué herencia tenía esta enfermedad? Autosómica dominante. Lo habíamos visto en la clase de la semana 9, en que nosotros, por mutación esporádica, teníamos padres sanos e hijos con enfermedades autosómicas dominantes. ¿Cuál era la causa? Que en el padre, por ejemplo, era un mosaicismo germinal. Pero en el caso de ese mosaicismo germinal, todos sus hijos eran afectados. En este caso, ¿tiene hermanos con osteogénesis imperfecta? No. Por lo tanto, ¿en quién habrá ocurrido esa alteración? En ella misma, de manera esporádica. Entonces, vamos a continuar. Estamos sacando información. Me estoy fijando en los rayos X ahorita. No, ya está diagnóstica. Ya está diagnóstica. Yo, toda esta independencia que pude lograr. Soy José Fernando de la Garza, dirijo el Instituto de Ortopedia del TEC Salud. La osteogénesis imperfecta es un padecimiento ortopédico. La estructura ósea tiene ciertas deficiencias en esta enfermedad, lo cual hacen que se presenten fracturas con mucha frecuencia. Es un caso por cada 20.000 nacidos. Empezamos a tratar a María Ethel. Inicialmente operamos sus 2 tibias, posteriormente operamos sus 2 fémurs. El carácter de María Ethel creo que ha sido la diferencia, ¿verdad?
cuando María Ethel llegó a comentarme que quería estudiar medicina porque ella tenía la firme convicción de estudiar su padecimiento, realmente me movió mucho y ahora ya es una realidad. María Ethel es... ¿Cómo camina? ¿Como cualquier otra persona? No. Entonces, ¿qué habrá pasado con sus miembros superiores e inferiores? En primer lugar, ¿cómo está este brazo? Arqueado, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro tipo de manifestación, deformidad de los miembros superiores e inferiores. Acá, vamos a observar cómo camina la señorita en comparación con el varón. Es una doctora. Yo quiero hacer mi especialidad en pediatría. Está cojeando. Entonces, significa que alguno de sus piernitas también puede estar más larga que la otra. Genética, para enfocarme a ver al niño de una forma más integral, todos los niños que tengan problemas de nacimiento. Escogí el TEC de Monterrey para estudiar mi carrera porque sabía el programa de investigación que tiene, que nos da muchas oportunidades para salir al extranjero, y también sí un poco el regresar al mismo lugar donde me habían tratado. Sí le tengo mucho cariño al doctor José Fernando, al San José, donde me operaron mis primeros años de vida. Para mí sí tuvo una parte muy importante en el cuidado de mi enfermedad en la infancia. No hubiera podido empezar a caminar, aunque fuera un poco tarde la observación de los niños, pero fue preparando para mi enfermedad. Muy bien. Entonces, hemos tomado en consideración la información de este video. Radiografías, ecografías, pruebas de laboratorio. No. Nos hemos basado en qué? En lo que estamos observando. Manifestación clínica. Son características. Entonces, obviamente, con el tiempo ustedes van a ir conociendo más tipos de osteogénesis imperfectas. Ahorita no sé, de repente todos no se acuerdan. Sin embargo, el tipo de osteogénesis imperfecta que vamos a ver ahora, tenemos el elemento del colágeno. ¿Cómo sabemos que ese tipo de colágeno? Porque es de tipo hereditario. Bien. O por enfermedad genética. ¿Qué información más hemos obtenido de este video? Que necesitamos saber cómo es la familia inmediata. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es de herencia autosómica dominante. Así sea del ligado al X dominante, también yo me tengo que fijar en quiénes, en mujeres sin varones. No hay distinción en el caso de este tipo de enfermedad por cromosoma X dominante. Muy bien, ya yo sé esto, también le voy a llamar huesos de cristal, la enfermedad. El colágeno en tu hueso, en tu órgano llamado huesito. ¿De qué está? Perdón, disculpen, voy a expresarme mejor. ¿Quién forma el colágeno en tu hueso? Siguiente pregunta. ¿En dónde está ubicado el colágeno en el hueso? Estoy preguntando quién lo hace y en dónde está ese colágeno. ¿Dónde estará el colágeno en tu hueso? ¿Quién hace el colágeno en tu hueso? En la matriz. ¿Quién hace? ¿En dónde está el colágeno? En la matrizos. ¿Quién forma el colágeno? El condrocito. El osteo. El osteo. Por lo tanto, el osteocito es el tipo de unidad. ¿De qué tipo? Es un tipo de unidad funcional, estructural. ¿Cuál de las dos es? Ambos. Ay, bueno, pues no sé. Estoy pensando cosas de esto. Muy bien, entonces con este ejemplo de osteogénesis imperfecta nos hemos fijado en las manifestaciones, síntomas, signos característicos, y después nosotros vamos a asociar esa patología con el tipo de herencia, y si está siendo una única mutación, vamos a identificar esa mutación o el tipo de mutación que ocurre para que yo tenga ese componente proteico alterado. ¿Qué tipo de funciones cumplen las proteínas humanas? Tenemos 4. Hoy día vamos a ver 3. Cuando ustedes buscan en las bases de datos van a decir función de la proteína tal cosa, helicasa, proteasa, etcétera, factor de crecimiento, ¿cierto?
La semana pasada yo les dije, así vamos a ir buscando nuestra ruta. Ahora vamos a hacerlo de reverso, de tejido órgano hacia el gen. Todo lo que hemos hecho en la primera parte del curso es de ir del ADN hacia el órgano. Ahora vamos a ir de reverso. ¿Y en qué nos vamos a basar? En la función que cumple esos genes, su producto proteico en el ser humano. Empezamos con lo estructural, tanto intracelular como extracelular. Vamos a ver citoesqueleto y desórdenes de colágeno, el síndrome de Marfan como parte de esta función estructural. Y por último, tanto su función receptora y transportadora. La próxima semana vamos a hacer la última función, que es la enzimática. Entonces, la próxima semana van a ser puras enfermedades metabólicas hereditarias. Dentro de nuestro componente estructural celular, tenemos al citoesqueleto y después vamos a tener la matriz extracelular. ¿Qué tipo de célula es esta de aquí por su forma? ¿Cuál es la forma, perdón, cuál es el tipo de célula por esta forma? Cúbica. ¿Qué es esto? Cilios. ¿Qué célula humana tiene esto? Las epiteliales. Las epiteliales. ¿Una específica, el entero? Sí. Es el que me importa. Dentro de este enterocito estamos ubicando elementos del citoesqueleto como los microtúbulos, filamentos intermediarios y el microfilamento. De acuerdo a su ubicación van a tener la función. Entonces, ¿cuál se acuerdan? Ninguno, vamos a repasar. Microfilamentos, movimiento, motilidad. De igual manera para los microtúbulos, pero vamos a mover distintas cosas. Si yo me quiero ahondar para la genética, ellos van a dividir a los cromosomas. ¿Quién va a dividir la célula? Los microfilamentos por la citocinesis. Acuérdense que en la mitad de la célula van a haber filamentos de quina que van a estrangular la célula formando dos células. Y por último, el filamento intermediario. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Está cerca del núcleo o en la periferia de la célula? No, está interconectando elementos de la célula, del citoplasma con la membrana. Por lo tanto, principalmente vamos a tener comunicaciones celulares, unión entre células. ¿Cuáles son sus subunidades? ¿Qué significa subunidades? Que las unidades mínimas estructurales. Para los microfilamentos es la actina, para los microtúbulos es la tubulina, y acá nos dicen para los filamentos intermedios su unidad fibrosa. Está. Si yo tengo alfa-tubulina, beta-tubulina, de igual manera que pasaba en la hemoglobina adulta, si tengo alfa, beta, cada uno va a tener un G. ¿De acuerdo? Un G. Para la actina, solamente tengo un tipo de actina. ¿Cómo se está representando estas proteínas en el citoesqueleto? Por ejemplo, este de acá, que es la actina, es una bolita, es redondo, y allá también para la tubulina. Entonces se le dice que es una proteína globular. Acá, para los filamentos intermedios, ¿qué es lo que tengo? Tengo una subunidad fibrosa. Va a ser la unión de dos proteínas que van a unirse como si fuera una cuerda, un pabilo, como ustedes dicen, una cuerda. Por lo tanto, ese cambio en la estructura nos va a decir diferentes funciones. Entonces, un repaso de las funciones que están aquí. La tubulina, ya lo hemos dicho, división de los cromosomas, microfilamento, movimiento, motilidad celular, y después tenemos los filamentos intermedios. En los filamentos intermedios que tenemos que observar que en el caso de las células humanas, epitelio, mesenquimales, acá también tengo el núcleo y las neuronas, van a variar los filamentos intermedios. Lo que conocemos o recordamos hasta en este ciclo es qué cosa. Para nuestra enfermedad de la progeria teníamos la lámina AB, ¿no es cierto? O era C. Lámina A, eso sí me acuerdo. ¿En dónde están? Es un filamento intermedio. De la célula, no, era de la envoltura nuclear.
¿Cuál era su función? Mantener el anclaje de la cromatina a la estructura nuclear o membrana nuclear. Después tenemos los neurofilamentos. ¿Y cuál de todos me va a importar? Los epitelios. ¿Quiénes forman los epitelios a nivel de los filamentos intermedios? Queratina tipo 1, queratina de tipo 2. ¿Qué veo en este cuadro de diferencia entre esas dos? Ahí nos dice sus características químicas. Una es ácida y la otra es básica. ¿Y qué significará este KD? Este KD es como una unidad de medida de kilos. Por ejemplo, si yo quiero medir cuánto peso, me peso en kilos, en libras, en gramos. Aquí lo mido en kilodaltos. Nada más, es una medida de tamaño, de peso. Entonces, esta va a ser más pequeña y esta más grande. Aquí he resaltado como un ejemplo para ver a los microfilamentos. ¿Cómo yo sé que los microfilamentos se encargan de la motilidad celular? Cuando utilizo un fármaco que impide su formación. En este caso, ¿cuál es el fármaco? La citocalacina. ¿En qué tipos de células, sean normales o sean alteradas, necesito parar la motilidad o la migración celular? ¿Qué tipos de células que pueden estar sanas o alteradas? ¿Cuáles serán? Yo quiero impedir que migren. Las que están con cáncer. En la función, dice investigación, por lo tanto yo voy a aplicar este efecto, voy a buscar cuál es su principio activo de esta citocalacina para poder utilizarlo en nuestro posible tratamiento. Sin embargo, aquí sí tengo fármacos que nos dicen una calidad de ese cáncer, que es la mitosis. Antimitótico, la colchicina. Actualmente se utiliza para la gota, ya no se utiliza para el tratamiento del cáncer. Yo lo puedo encontrar esa colchicina en la farmacia de manera libre. Entonces, todos estos fármacos ya no se utilizan de disponibilidad libre para nuestros pacientes, pero sí para estudiar. Ejemplos de patologías que vamos a ver hoy día para nuestro componente intracelular de tipo estructural, la queratina, vamos a ver epidermolisis ampollosa, y después vamos a ver el componente extracelular que es el colágeno, y ya hemos visto la enfermedad osteogénesis imperfecta. Tercera función como receptor, la hipercolesterolemia familiar para el receptor LDL, y finalmente ya mucho le hemos manoseado a la hemoglobina para la anemia falciforme. El componente intracelular, filamento intermedio, para el caso de nuestras células epiteliales, vamos a utilizar a la queratina. Queratina de tipo 1, queratina de tipo 2. ¿Sus genes están ubicados en el mismo cromosoma? No. Si no están ubicados en el mismo cromosoma, por lo tanto, ¿qué tipo de influencia vamos a tener si recordamos nuestra clase número de la semana 9? ¿Heterogeneidad de qué tipo? Cuando tenemos varios genes. Porque estas queratinas se van a representar en una patología. Heterogeneidad de lobo. Heterogeneidad de lobo. Donde yo vea la queratina va a ser en una célula epitelial, va a causar un tipo de patología y cualquiera de esas no puede estar alterada con cualquier tipo de mutación. Los que vamos a utilizar ahorita son queratina 14, queratina 10 para el tipo 1, 5 y 1 para el tipo 2. Tipo 1 se une con la de tipo 2. Acá yo tengo tipo 1, tipo 2, se unen por el dominio helicoidal. Helicoidal significa que van a enrollarse. Entonces, si regresamos a la diapositiva de mi enterocito, estamos cumpliendo la forma estructural de mi subunidad fibrosa. Está enrollándose por el centro. Ese sería el dominio helicoidal. Pero ¿qué es lo que está sobrando? La parte anterior o el N término y
la parte posterior o el sepelio, que van a formar la cabeza y la cola. Listo, entonces yo voy a tener la cabeza y la cola. ¿Cómo se van a unir estas subunidades fibrosas? Cabeza, cola, cabeza. ¿En dónde van a ocurrir la mayoría de las mutaciones en estas queratinas? Cualquiera de esas dos, 14, 10, 15, 5, 1, en esta zona de unión. Acá en la cabeza, cercana al dominio helicoidal, y aquí en la cola, dominio helicoidal. ¿Mi célula epitelial de qué tipo es? Lo que hemos comenzado a preguntar. ¿Cómo se llamaba la que tenía? Enterocito. Enterocito. Entonces, aparte del enterocito, vamos a ver la piel, y eso está acá al costado. Acá al costado. Muy bien, entonces yo tengo aquí mis vellosidades, tengo la actina, y acá está la queratina de color rojo. ¿Qué está haciendo mi queratina? Uniendo elementos intracelulares y qué más, fíjate acá, estas uniones de entre células. Principalmente aquí estamos resaltando cuál, el hemidermosoma, para hacer contacto, unión con la lámina basal. Muy bien. Si vamos a mi otro tipo de célula epitelial, que es la piel. ¿Qué parte de la piel? La epidermis. Repasamos las capas, porque de eso se va a basar nuestra manifestación clínica. La más externa, ¿cómo se llama? Córnea. Capa, Córnea. córnea. La siguiente, Lúcida. Depende. esta de Lúcida. acá. No. Granulosa. Ahí está su pecho, y la estoy señalando ahí para que te des cuenta. Granulosa. La siguiente, espinosa, y esta es Basal. basal. En la capa basal de mi queratinocito basal, ¿qué es lo que tengo? 5 y 14. En mi capa espinosa, ¿qué queratinas tenemos? La 1 y la 10. Tipo 1, tipo 2. Tipo 1, tipo 2. Muy bien, entonces voy a tener mi citoesqueleto de queratina. Mi fragmento intermediario tiene su queratina tipo 1, tipo 2, pero son de diferentes queratinas. Aquí está señalado las primeras patologías que vamos a ver. Con el check están las epidermolisis ampollosas. ¿Cuántas hay? 3. Ahí está señalado, yo no voy a hacer ni la apunte. Simple, de unión y distrófica. ¿Cuál de esas 3 epidermolisis ampollosas tenemos a las queratinas alteradas? A la de tipo 5. Aquí está mi queratina 5 y mi queratina 14. ¿Hay otra epidermolisis que con la queratina está alterada? No. Entonces, estas otras epidermolisis ampollosas van a constituir elementos extracelulares, integrinas y colágeno, matriz extracelular. ¿Cuál es la otra patología que yo tengo aquí? Queratina 1, queratina 10. Hiperkeratosis epidermolítica. Entonces, como vamos a observar, capa, ¿qué capa de la epidermis? Espinosa y capa basal. Pronóstico. ¿Quién es el más bonito, el más sano? La sigla. Variable de acuerdo a la mutación, y después vamos a la epidermolisis de unión, acá dice letal. Y la otra dice grave. Vamos a ver por qué. Ampollosa simple. Nos interesa el hemidesmosoma. Herencia autosómica dominante. Tengo 2 genes posibles, el que hace queratina 14 y queratina 5.
Cuando es de tipo herencia autosómica recesiva, es el fenotipo más grande. ¿Pero por qué tiene dos? ¿Cuál es la razón? Heterogeneidad de locus. Heterogeneidad de locus. Eso lo hemos mencionado anteriormente. ¿Qué es lo que pasa a nivel del epidermis para que ocurra mi epidermolitis ampollosa? Vamos a ver, simple, formación de ampollas. ¿Por qué? Porque el queratinocito basal pierde estabilidad porque la queratina 14, la queratina 5 no está presente, no hace bien la unión llamado hemidesmosoma. ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a ver un desprendimiento y la formación de ampollas. ¿Qué tipo de ampollas vamos a observar? ¿Qué tipo de ampollas es? Tenemos un poco de hemorragia, ¿no es cierto? Un poco de... De todos los tipos de ampollosa simple, acá dice que esta queratina está en todo el cuerpo. Ojo, mira, todo el cuerpo. ¿Pero qué te estoy mostrando? La planta de los pies, los pies. ¿Eso qué significa? Que la forma más prevalente de esta ampollosa simple tiene las manifestaciones en las plantas de los pies y en las palmas de las manos. Las palmas. Gracias. Entonces, esta es la más frecuente, la más frecuente. ¿Hay algo que iba a decir? Ay, listo. Ya me acuerdo. Para que ocurran estas ampollas que tiene que haber un movimiento mecánico fuerte, ahí están diciendo de fricción. Vamos a distinguir a nivel celular los elementos alterados para los otros tipos de epidermolisis ampollosa. La de unión, ¿dónde están? Son los elementos de color verde. Para la simple tengo queratina, siendo una de las más frecuentes, la causa por la alteración de la queratina 514, pero también pueden estar estas otras proteínas que están formando de parte del hemidesmosoma, la aristonina y la flectina. En el caso del hemidesmosoma de manera extracelular, yo tengo el colágeno 17 y la integrina para hacer la epidermolisis ampollosa de unión. En el caso de la distrófica, va a participar principalmente el colágeno 7. De unión voy a tener lámina lúcida, distrófica, la lámina B, matriz extracelular. Vamos a ver en comparación con la anterior, ¿cómo estamos? Más grave, ¿no es cierto? La de unión tiene una manifestación más grave. Entonces, si yo solamente digo epidermolitis ampollosa y veo todas estas tres figuras, voy a ver expresividad variable. Sin embargo, tenemos en cuenta que hay distintos elementos del epidermis y de la lámina basal que van a estar involucrados en esta manifestación. Epidermolisis de unión y después nos pasamos a la epidermolisis distrófica. Hay de dos tipos, dominante y recesivo. ¿Qué significa dominante y recesivo? Los genotipos, los alelos. Herencia autosómica dominante, autosómica recesiva. ¿Cuál de ellas es la más grave? Ahí habíamos visto, esta era letal y esta es la más grave. ¿Por qué? Fíjate. La dominante y la recesiva están colocando las manos y los pies por alguna razón. ¿Qué es lo que ocurre en la recesiva en comparación con la dominante? Solamente fíjate qué es lo que hay. Las manos están por igual. No. Entonces, aquí vamos a ver la presencia, en el caso recesivo, de las pseudosindactilas.
más tenemos aquí? Exposición, cicatrices. Vamos a tener un fenotipo más grande. Listo. ¿Cuál de estos tres tipos de epidermolisis es la más frecuente a nivel mundial? ¿Cuál será? La simple. La simple. Pero en el reporte que pueden encontrar en ese caso, o en el caso que está acá, por ahí les puse el link. Sin embargo, de donde estoy obteniendo estas gráficas de los distintos tipos de epidermolisis, en México, la más frecuente que tienen en su instituto pediátrico es la distrófica recesiva. La distrófica recesiva. A nivel mundial, ¿quiénes son los que tienen más prevalencia de la simple? Los europeos nórdicos. ¿De acuerdo? Los europeos. Pero ahora, ¿por qué en México hay más casos de esta de aquí y no casos de este de acá? Porque al ser la más frecuente de estas lesiones en la palma de los pies, por ejemplo, no se va a la consulta. No se va, no pasa como un mal benigno. No es reportado. Pasamos a la capa espinosa donde tengo la queratina 1 de la queratina 10. Queratina 1 de la queratina 10. Vamos a comparar cómo observamos la piel. La descamación en este caso es diferente. Aquí sí hay, la confunden como una ictiosis. Una ictiosis. ¿Cómo ocurre este tipo de manifestación? En este caso, yo he colocado la queratina 10. El alelo sano y el alelo mutado. Dominante recesivo. Cuando tenemos las mutaciones, ¿cuál es el efecto en la proteína? ¿Qué piensan ustedes? Que no hay proteína. Hay más efectos. Que haya proteína y no hagan nada, que se acumulen, que estén ahí haciendo nada. Y el último que es el TOX. Hace una función TOX. Ese es el caso en la queratina de tipo 10. Gen sano, gen enfermo. Hace su traducción, aquí está mi queratina. Hace la traducción mi queratina. Ahí está. Pero estoy diferenciándole porque es la mutada. ¿Qué pienso yo? Que no había, pero ahora sí hay. Y si hay, ¿cómo se está comportando? Aquí lo observo. El verde se está uniendo con el azul. El verde se está uniendo con el azul. Ambos son 10. ¿Debería pasar eso? No, debería unirse la de tipo 1 y la de tipo 2. ¿Cuál es la que se une aquí? La queratina 1 con la queratina 10. No se está uniendo de esa manera, por lo tanto estoy creando, ¿qué cosa? Que esta queratina 10 sana no se une a la queratina 2. ¿Cuál es el efecto? Que no hay filamento intermedio, que es lo que produce una agregación. Esa agregación impide las uniones celulares estables, por lo tanto va a empezar a haber una descamación de la epidermis. En este caso, si yo realizo esta terapia génica, ¿qué es lo que busco? Que esta mutante vaya proteólica. Por lo tanto, esta terapia génica está haciéndose en ratones. ¿Por qué será que está funcionando en ratones? Porque estoy llegando a la epidermis nada más. Entonces yo puedo hacer una inyección así como hicimos con las vacunas de COVID. Pongo mi ARN, por ejemplo, o hago esto de acá. Interrumpo un codón que le gusta la proteasa para digerir. Entonces se quedan las queratinas sanas para unirse a las queratinas 1.
Pasamos al componente extracelular. Colágeno. ¿Qué es lo que me importa del colágeno? Que el colágeno está formado por 3 cadenas alfa. Se unen mis 3 cadenas alfas en el retículo endoplasmático y lo primero que yo voy a formar es el procolágeno. Para unir esas cadenas alfa, yo tengo que hacer una modificación a la proteína que ha sido traducida. Después vamos a ver cuál es. Una vez que se han unido, voy a formar el lado N, el lado C, N término, C término, y por una peptidasa voy a cortar esos péptidos del lado N y del lado C. ¿Qué es lo que voy a hacer cuando ya no tengo estos péptidos? Voy a tener al tropocolágeno. La integridad estructural del tropocolágeno se mantiene por las glicinas que están en cada una de las cadenas alfa. ¿Qué otro aminoácido está siendo participante de esta unión para el tropocolágeno? Prolinas y hidroxiprolinas. ¿Y por qué nos importa esto? Porque yo tengo una estructura regular y doble. ¿Qué dice ahí? Sensible a mutaciones. Por lo tanto, en los codones donde van a haber glicinas, hidroxiprolinas y prolinas, son los sitios para que haya cambio en marco. Cambio en marco de glicinas, no sentido error. Como tengo 3 cadenas alfas, voy a tener que hacer síntesis para cada cadena. Si una de las cadenas está mutada en sus glicinas, pueden ocurrir este cambio. El suicidio proteínico, que significa una proteína. Por lo tanto, se ha formado el tropocolágeno, pero cuando cambia su estructura cuaternaria, ya no va a poder hacer una matriz extracelular funcional. Todo depende de qué, de cuál de las cadenas alfas van a estar alteradas. Por lo tanto, eso va a depender del tipo de colágeno. ¿Qué tipo de colágeno voy a coincidir? Los fibrilares. El tipo 1, 2, 3, 5 y 11 que están ubicados acá. Yo tengo acá esta tabla donde ustedes conocen por su histología qué cosa, el tipo, cuántas cadenas hay y en dónde está. ¿Qué estamos añadiendo? El gen. ¿Y en dónde está? ¿En qué cromosoma? El colágeno de tipo 1 tiene cadena alfa 1 y alfa 2. Acá he colocado, no he borrado. Me falta uno. Son 3 cadenas alfa. ¿Cuál voy a aumentar? El 1. Por 2. 2 más 1, 3. Si yo quiero saber los genes, tengo que recordar mi histología. ¿Y cuál es mi histología? Saber cuántas cadenas alfa de cada uno voy a tener. Si solamente tengo una sola cadena alfa, alfa 1, como es el caso del colágeno de tipo 3, voy a tener col 3, col 1, A1, alfa 1, A2, alfa 2. ¿Hay alfa 3? No. Entonces ahí nulo. Pero si yo veo mi cadena alfa del colágeno de tipo 3, que voy a tener solamente una cadena, col 3, alfa 1. Pero el caso del colágeno de tipo 5, ¿qué es lo que tengo? Tengo las 3 cadenas alfa. Por lo tanto, alfa 1, alfa 2, alfa 3 va a coincidir con 3 distintos genes. Entonces, recuerdo mi histología, cuántas cadenas alfa tiene mi tipo de colágeno y yo voy a tener un gen por cada tipo diferente de cadena alfa. ¿Cómo voy a reconocer los genes para cada tipo de colágeno? Colocamos col de colágeno, el tipo de colágeno y la cadena a la que va a estar formado. Colágeno de tipo 5, 5, col 5A1 para la cadena alfa 1 y así sucesivamente. ¿Qué tenemos que recordar? Todos los tipos de colágeno, con excepción de este 11, están en la química. El 3, estoy señalando aquí útero y también para el 5, útero y placenta. Entonces, ¿por qué estoy señalando esto? Porque va a ser de importancia para los individuos XY. Primera patología, osteogénesis imperfecta.
La osteogénesis imperfecta, enfermedad autosómica dominante, ¿qué manifestación principal habíamos hablado al inicio de clase? Fracturas. En bebitos, en niños muy chiquitos. Entonces tengo acá, diagnostiqué a esa edad, hago la radiografía, huesos frágiles deformes. Después, ¿qué más? En todos los tipos de osteogénesis imperfecta vamos a tener deformidad de extremidades. Dependiendo de la osteogénesis imperfecta, no todas presentan la esclerótica azul o la dentinogénesis imperfecta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las más comunes son estas dos y uno más. ¿Qué pasa cuando mis huesos están débiles? ¿Voy a poder crecer? No. Por lo tanto, también va a tener talla baja. Muy bien. ¿Cuáles son los colágenos, los tipos de genes que vamos a tener alterados? Col 1A1, Col 1A2, porque ese colágeno de tipo 1. ¿Qué puede pasar? Voy a tener una deficiencia, puedo tener suicidio proteínico menos ingresos de cuerpo. Aquí hay algo muy importante que me dio decir el profesor. Los heterocigotos van a presentar la enfermedad. Por el tamaño, ¿cuántos años tendrá este niño? 10 años, 5 años, 8 debe tener, ¿no? Pero si tiene el diagnóstico de osteogénesis imperfecta, ¿tendrá esa edad? No. Por el rostro, puede que sea un preadolescente, ¿no es cierto? Un preadolescente. Entonces, en este caso, ¿qué tipo de anomalía estamos viendo en las cadenas alfas? Como es colágeno tipo 1, vamos a ver dos cadenas alfa 1 y una cadena alfa 2. ¿Quién de las dos está sufriendo la mutación? La alfa 2. Muy bien, ¿está viendo suicidio proteínico? No, porque me está diciendo que la matriz está formada, pero ¿qué es lo que pasa? Ha cambiado su ordenamiento de la matriz del colágeno. Y esto causa en mi matriz ósea que el hueso ya no sea compacto. Pasamos al síndrome de Ehlers-Danlos. De nuevo una enfermedad autosómica dominante. ¿Y qué manifestaciones son las comunes? Hiperflexibilidad, hiperlaxividad. ¿Por qué? Vamos a ver. Muchos tipos de Ehlers-Danlos, vamos a mencionar 5. El Ehlers-Danlos clásico, el Ehlers-Danlos vascular y por aquí el Ehlers-Danlos llamado de tipo artrocalásico. En estos tres tipos que he mencionado, yo tengo el colágeno de tipo 1 incluido como una deficiencia. ¿Cuál de los genes? El Col 1A1, el Col 1A1. Si yo quiero hablar de la mayor frecuencia de mutaciones para el clásico, voy a tener el colágeno de tipo 5, alfa 1, alfa 2. En el vascular, el colágeno 3, el único gen. Y para el de tipo artrocalasia, tengo solamente al colágeno 1. De todos estos tipos de Ehlers-Danlos, ¿cuál es el más frecuente? A nivel mundial. El hipermóvil. El Ehlers-Danlos hipermóvil. Herencia de estos tres tipos que he mencionado, autosómica dominante, tanto por el colágeno 5 como 1, el 3 como el 1, autosómico dominante. Vamos a mencionar dos en los que es autosómico recesivo. Dermatosparaxis y quispocoliosis. Autosómico recesivo, autosómico recesivo. ¿Qué serán estos de aquí? Son enzimas.
son enzimas que van a participar en la maduración del tropocolágeno y del procolágeno. Características en la piel, tenemos dicho hiperelasticidad, pero esta hiperelasticidad también debe ser medida, ¿de acuerdo? Todos van a tener una medición de esta elasticidad de la piel. Características para el de tipo clásico van a ser las heridas, estos hematomas, estas cicatrices, perdón, a nivel de los codos y de las rodillas. ¿Quién produce el colágeno? ¿Cómo se llama esa célula en la piel que va a producir el colágeno? ¿Quién era? El fibroblasto. Entonces este es un fibroblasto, ¿de acuerdo? Núcleo, retículo endoplasmático y tu matriz extracelular. En el núcleo del fibroblasto yo tengo los genes de colágeno 5, colágeno 3, colágeno 1. Colágeno 5 tipo clásico, gen A1, A2, no va a haber síntesis, o si es que hay síntesis, vamos a alterar la integridad, la homogeneidad de la matriz extracelular. La quiposcoliosis. En la quiposcoliosis, la que habíamos mencionado anteriormente, de que se encarga es una hidroxilasa que por cada cadena alfa va a utilizar sus grupos hidroxilo para la lisina, las va a hidroxilar. ¿Para qué? Para que se unan las cadenas alfa y se forma el procolágeno. Entonces, esta hidroxilasa va a hidroxilar colágeno alfa 1, del 5, del 3 y del 1, a todo. Por eso tengo la formación. Entonces, si no hay esta enzima, no hay ningún tipo de estos tres. Siguiente. El vascular no va a salir al espacio, a la matriz intracelular, no va a ser secretado, se queda aquí en el retículo endoplasmático, va a proteólisis. Y con el caso del colágeno de tipo 1, vamos a tener, en primer lugar, que aquí donde nosotros habíamos hecho los cortes que vamos a hacer para formar el tropocolágeno, van a haber mutaciones. Si hay en las dos sitios de corte para formar el tropocolágeno, yo voy a tener la artrocalasa. Sin embargo, si yo tengo una mutación en la peptidasa que corta el lado N, voy a tener la dermatosparasa. ¿Qué significa estas palabras de dominancia negativa a insuficiencia? Dominancia negativa es cuando yo tengo el efecto tóxico de la proteína, que sería el colágeno. Cuando subieron los procolágenos, vamos a suicidio proteína. Dominancia. Lo mismo pasa en la hiperkeratosis epidermolítica. Entonces, ¿qué pasa en la insuficiencia? Ahí voy a tener una matriz deficiente. Voy a hacer colágeno de tipo 5, pero no va a ser suficiente. Pasamos al último tipo de elemento de la matriz celular que da estructura, el síndrome de Marfan. ¿En dónde vamos a encontrar el elemento del síndrome de Marfan? La microfibrila en el tejido conectivo. ¿De qué parte? De los tejidos elásticos que contienen elastina. ¿Cuál es ese órgano que contiene elastina? Órgano que contiene, que forma parte de la elastina. Elastina, chicos. Es elástico, elastina. Los vasos, pues, los vasos del corazón. Bueno.
rígidos, no elásticos. En este caso, yo donde voy a necesitar que estén rígidos, poco elásticos, en los ligamentos, ¿no es cierto? Y en las articulaciones. Vamos a ver en cuál de esas articulaciones lo vamos a observar. Me uno la microfibrila. Mi fibrilina es la que va a ser producida por el gen FB. Esta enfermedad también es autosómica dominante. Ojo. En esta microfibrila tengo la fibrilina que está de color negro y aparte hay algo aquí de color verde y de color rojo. ¿Qué será? También está aquí. Vamos a averiguar con él. Con la leyenda. ¿Qué es el verdecito? Un factor de crecimiento para los huesos, ¿no es cierto? Y esto es el factor de crecimiento tisular B, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer? Va a promover la proliferación en tus tejidos. Cuando tengo síndrome de Marfan, ¿qué voy a ver en mi paciente? Lo voy a confundir con un elergano, ¿por qué? Hiperlaxitud, hiperflexibilidad. ¿Cómo lo distingo? ¿Cómo es mi diagnóstico diferencial? Aquí todavía no le estoy haciendo la prueba genética, ¿ah? Porque voy a utilizar la prueba genética de diagnóstico para confirmar cuál va a ser mi problema. Si es el FB1 o es el FBN2, también puede ser. ¿Qué más tengo? Estos de aquí, mis factores de crecimiento. Están unidos con esta cosita negrita. ¿Qué dice acá? Que están en latencia o que es un prefactor. Cuando está unido esta estructura con algo que dice que es inactivo o que es una forma inmadura, se le llama reservorio. En este caso es un reservorio de factores de crecimiento. No se forma, no se unieron. ¿Se inactiva o no se inactiva? Quedan activos. Entonces, si tengo disponibles mis factores de crecimiento, ¿qué voy a observar en mi paciente? Que es flexible, que es hiperlaxo y que es alto. ¿Y qué más de alto? ¿Cómo van a ser los huesos? Súper largos y muy delgados. Entonces vamos a ver la siguiente. La familia con síndrome de Marfan. Altotes. Pero cuando yo veo altotes, altos, ¿con qué tipo de enfermedad lo voy a confundir? Con el gigantismo lacromegalia. ¿Cómo difiero, cómo lo hago diferenciar? ¿Cómo es el rostro? Con las manos, muy bien. El rostro de una acromegalia, ¿cómo es? Prominente. Y la quijada o la mandíbula muy prominente. ¿Cuál de ellos cumple con todo eso? ¿Dirías este de acá? No, ninguno, ¿no es cierto? Este es el papá, y acá, por ser varones tiene un poquito la quijada. ¿Dónde está? Entonces, ¿es gigantismo o no es gigantismo? ¿Cómo lo diferencio de un Marfan? Ya, entonces las manos, ¿cómo van a ser? ¿Es igual? Las manos, los dedos son largos. ¿Qué más? Hay pectus excavatum, pectus carinatum. ¿Por qué va a haber pectus excavatum, pectus carinatum? Porque lo que tenía que estar no elástico, ahora sí está. Perdemos soporte. Tiene el pecho, tenía así como una cosa, parecía ¿Un besito? ¿Un no, cuerno? no, era en el ¿Cuerno? cartílago, claro, un cuerno, pero si fuera un cono. Pero ¿qué le dan? No, pero eso tiene que ser. Pues, aquí ves que es una de las cajas, si tú me dices que aquí le voy a poner. Yo decía, ¿no? A menos que sea una costilla, ¿no? No, la
Entonces, ¿cómo diferencio mi síndrome de Marfan con una persona con síndrome de Ehlers-Danlos o la altura? Esto no es estudiante, ¿cuánto se dará? Pues un 80, un 90. Todo vamos a ver dependiendo las vías. ¿De acuerdo? Porque también hay que ver en qué país puede variar. Muy bien. Aparte de nosotros tener el síndrome de Marfan, es declarar flexibilidad. El tratamiento que va a recibir esta persona es por problemas cardiovasculares. Una pregunta, o sea, no es tratamiento de eso, sino que usted había explicado sobre la epidermolisis ampular, simple que era la más común, ¿cierto? Ajá, sí, pero yo había buscado en el Perú cuál era la más común. Es decir, la más prevalente y me salía epidermolisis bullosa. Claro, es lo mismo. Es lo mismo que la ampular. ¿Sí? Es que la bullosa es el término general. Es lo mismo que decir epidermolisis ampullosa. ¿Sí? Es lo mismo. Ya. Y ahí te van a decir de cuál es la manifestación, cuál es. Creo que es la que es más conocida como piel de mariposa. Ya, entonces es la misma. Es la diferencia. Ya. Claro, se recorta porque es lo más grave. No significa que haya afectación. Ya. Gracias. Ay, no carga. Vamos con la función receptora. Tenemos el ejemplo de la hipercolesterolemia familiar. En la hipercolesterolemia familiar tenemos muchos factores que lo van a originar. Si es de tipo hereditario, vamos a tener que considerar los elementos que participan en la endocitosis del LDL. Entonces, ¿quiénes participan? Los receptores, aquellos que se unen al LDL, aquellos que liberan el receptor, aquellos que hacen la digestión, la producción de dicho receptor. Si mal no recuerdo, son cinco tipos. No, esos son las fibrosis. Hay 8 tipos de hipercolesterolemia familiar, si mal no recuerdo. ¿Okay? Pero hay más de uno. Si yo tengo deficiencia de LDL dentro de mi hepatocito, ¿para qué se utiliza ese LDL en mi hepatocito? Para formar, mediante la digestión aquí en nuestra vacuola digestiva, disponibilidad de aminoácidos, ácidos grasos y colesterol. Eso es lo que yo digo. Por lo tanto, uno de los tratamientos, ¿qué cosa es? Esto del pie, ¿no? Suplementación de algunos aminoácidos que nos hace, que no son disponibles de otra manera. Herencia autosómica dominante, por lo tanto aquellos que son sanos, voy a fijarme aquí en mi hígado, mi hepatocito sano, tengo todos los receptores, por lo tanto el genotipo es de tipo homocigoto recesivo. En el caso de la hipercolesterolemia familiar, yo voy a tener la llamada dominancia incompleta. Lo hemos explicado hace tiempo. Si yo soy heterocigoto, mi alelo dominante no hace receptor. Ahí está el primer tipo de anomalía que puede presentar una mutación en el ser humano. No hay receptor. Ausencia. Pero el alelo sano sí hace. En comparación con el sano, yo tengo, ahí hay 4, 50% siendo en ese grupo, ¿no es cierto? Sin embargo, el homocigoto, los dos alelos dominantes, como no producen el receptor, no va a entrar ningún LDL a la digestión.
De 300 a 570 yo voy a tener el total de colesterol en mi heterocigoto y el doble en el homocigoto. De este cuadro, yo tengo solamente 1, 2, 3, 4 tipos de hipercolesterolemia. Nosotros vamos a hablar solamente en donde está el receptor ausente. Pero también tenemos con esta proteína que ayuda a la endocitosis del LDL, que también es de herencia autosómica dominante. Pero aquí para distinguirla del receptor es familiar monogénico. ¿Cuál es la principal manifestación? Aumento para ambas de colesterol y colesterol total y LDL. ¿Cómo se va a ver si yo no le mido el colesterol total en sangre? ¿Cómo se va a ver? Por la formación o la aparición de los santomas. Toda hiperlipidemia, no la que es hipercolesterolemia familiar, toda hiperlipidemia vamos a ver la acumulación de grasa en aquellas partes del cuerpo en donde hay movimiento. Entonces aquí yo tengo movimiento, voy a tener en los codos, en los nudillos y aparte este de aquí, este santoma en el párpado, que también lo puedo llamar santalés. De todas esas acumulaciones de grasa de manera subcutánea, ¿cómo yo voy a distinguir la hipercolesterolemia familiar? Tenemos dos distinciones específicas. En personas menores de 45 años vamos a observar la aparición de un arco corneal de tipo de color blanquecino. Y en el tendón de Aquiles, movimiento al caminar, ¿cierto? La acumulación también de este santoma. Entonces esos dos van a ser los diferenciales para mandar a diagnóstico genético. Por último, la hemoglobina, función transportadora de oxígeno. Dice, está súper manoseada todo el ciclo, ¿no es cierto? En epigenética la hemos manoseado. Ya sabemos cómo se expresan todos estos tres tipos de hemoglobina. ¿Cómo yo voy a tomar en cuenta para el diagnóstico prenatal? ¿Cómo le voy a tomar? De acuerdo a la mutación. Si yo tengo anemia falciforme como un antecedente, ¿en cuál de estos genes me voy a fijar? En el que va a ser mutado. ¿Cuál es el mutado? En el gen mutado que va a producir una globina mutada. ¿Cuál va a ser? ¿La adulta, la fetal o la embrional? La adulta, ¿verdad? La adulta. Por lo tanto, yo voy a coger el gen de la beta globina. ¿Y cuándo se va a empezar a formar la beta globina? Cuando nace. Por eso es que se hace ese cribado neonatal. Al nacer, anemia falciforme. Lo habíamos visto la semana pasada. Al nacer estaba lo de anemia falciforme. ¿Correcto? Y también teníamos en las primeras semanas las talasemias. La alfa globina comienza a formarse a partir de la semana 6. Pregunta. Yo le voy a extraer de su hígado. El hígado es pequeñito, apenas está formado. ¿Qué es lo que voy a utilizar en este caso? Para este caso yo voy a utilizar líquido amniótico, me van a decir. Lo general que se utiliza es el ADN fetal. El ADN fetal es lo que yo voy a obtener en plasma en la sangre de la madre. Es una técnica no invasiva y ese sí es costoso. Sí hay en el Perú, pero no me acuerdo ahorita en qué laboratorio. También que se observa cuando yo quiero hacer, por ejemplo, ese ADN fetal en el caso de determinación del sexo. Ese es otro. Muy
bien, entonces en el estadio fetal, antes de nacer, yo me voy a fijar de las alfa-talasemias. ¿Cómo están ambos genes? Porque se están formando. Cuando yo tengo talasemia, alfa-talasemia, ¿qué es lo que voy a tener? Más síntesis de su otra globina. En este caso sería la gamma globina. Dependiendo de la mutación, yo voy a ir aumentando la cantidad de la gamma globina. Si yo ya tengo el nacimiento, va a ser al revés. Voy a tener más cantidad de beta globina. Y de esa manera yo voy a identificar las distintas hemoglobinas adultas patológicas. Aquí está la falciforme y las que son formadas por las alfa-talasemias de tipo embrionaria, por ejemplo, fetal, la de Barth y esto al nacer. No vamos a hablar de todas las hemoglobinas, solamente las hereditarias. De estas, empezamos con la anemia falciforme. ¿Cuándo vamos a observar la manifestación de la anemia falciforme? Al nacer los primeros días, ¿correcto? ¿Qué grupos étnicos vamos a prestar atención? Aquellos que tienen antecedentes africanos. La prevalencia es 1 en 400 y después va a disminuir la prevalencia en todo el mundo. Todas las hemoglobinopatías son autosómicas recesivas, por lo tanto los alelos mutados van a ser de expresión recesiva. ¿Qué tipo de mutación? En las enfermedades anteriores no hemos dicho los tipos de mutaciones porque pueden ocurrir de todo. Hemos dicho las génicas, no hemos mencionado mutaciones cromosómicas y genómicas. Van a ocurrir las génicas. Los tres tipos. En mi hemoglobina beta sana, en el codón número 6, que voy a tener GAG, y cuando yo tengo una falciforme va a cambiar una GTG. Esa GAG forma glutamina y GTG va a formar valio. Cuando recién se está haciendo este cambio, yo en mi médula ósea voy a tener la formación de meritoblasto, todo bonito, pero cuando comienza a recibir el oxígeno, no cambia para nada. ¿Cuándo va a cambiar la forma a una hoz? Cuando se desoxigena. Ustedes ya saben cómo son. Comienza a perder oxígeno y esta hemoglobina falciforme comienza a unirse entre ellas y forman una unión inflexible. Todas las falciformes hacen que el eritrocito se deforme y se convierte en una hoz. Entonces, ¿en qué momento se desoxigena mi eritrocito? ¿En qué parte de tu órgano, de tu cuerpo, de tu ser? Cuando estoy en los capilares, ¿correcto? Entonces, regreso. ¿A dónde tengo que regresar? Acá, ¿no es cierto? A mis pulmones para hacer el intercambio gaseoso. ¿Qué va a ser mi primera manifestación? Obstrucción de capilar. Como se va a obstruir, va a haber inflamación. Por lo tanto, dolor. Como me estoy observando también, si ya no puedo transmitir, hacer intercambio gaseoso, ¿a dónde voy a ir? A degradación. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir con el tiempo? En pleno hepatomegalia. La característica en la aparición del dolor en una que tiene anemia falciforme es dolor aquí, en la zona abdominal. ¿Qué es lo que tengo acá? Hígado y vaso. Esa es la característica de ese dolor. Como no voy a hacer buena oxigenación, va a tener un crecimiento deficiente. Pasamos a las betas talasemias y alfa talasemias. ¿Qué tipo de mutaciones acá están colocadas? Hay un montón de tipos de mutaciones para el caso de la beta talasemia. Vamos a ver cuáles.
diagnóstico se lo tienen que saber. ¿De qué tipo? Sustitución, puede haber inserción de lesión de un solo lugar. Pero acá en el de tipo alfa son de lesiones más grandes del cuerpo. ¿Ok? Por eso es que más, el cambio en marco de lectura es muy grave. Si yo tengo deficiencia en la producción de las cadenas alfas, voy a tener alta síntesis de cadenas beta. Si yo tengo deficiencia en cadenas betas, voy a tener alta síntesis de cadenas alfas. Para ambas yo voy a tener anemias, voy a tener la aparición, un cambio. ¿Cómo se dice este tipo de anemia? A ver, no voy a... Me pasa en su morfo 1. ¿Cómo se dice esa anemia? O la morfogenital. ¿Qué tipo de anemia será? Esto es lo que le va a pasar a aquel que tiene el portador, por ejemplo, para la beta talasemia. Solamente va a ser, no va a haber inflamación, no va a haber fiebre. Si yo voy a ver, en el caso de la beta talasemia, para una enfermedad autosómica recesiva, dos padres sanos originan, que son portadores, originan un homocigoto recesivo enfermo. Sin embargo, aquí en nuestra talasemia de tipo beta, vamos a tener expresividad variable. Aquí ya cambiamos, ¿no es cierto? Estamos, ¿qué habíamos dicho en un inicio? Expresividad variable en una enfermedad autosómica dominante. ¿Por qué está ocurriendo una expresividad variable? Porque acá también está pasando heterogeneidad alélica. Heterogeneidad alélica. ¿Por qué? Vamos a ver en esta parte. ¿Hay alelos? ¿Uno solo que es el patogénico? No. Tengo beta 0, beta más, beta E. Tengo 3. Y el SAP. Entonces yo voy a hacer muchas combinaciones, de las cuales la beta 0 es el cuadro más 0. Mi heterogeneidad alélica me está dando muchos alelos patogénicos, pero me están generando talasemia. Es la misma enfermedad, pero ahora variabilidad expresividad variable. Pero aquellos que tienen el alelo de manera heterocigota, el 0 y el más, solamente tienen este tipo de anemia, microcítica hipocrónica. Nada más. Entonces pueden pasar como sanos, ¿no? Pálidos, un poquito bajos de talla, pero sanos. Sin embargo, cuando ellos se puedan reproducir, ¿qué tipo va a poder ser? Si son dos del primer tipo, beta 0, beta, van a formar el CB. El CB. Muy bien. ¿Cómo diferencio este que tiene nada de sintomatología, solamente este tipo de anemia? Se le va a llamar el portador del rasgo talasemia. Talasemia menor, talasemia moderada, talasemia mayor o la más grave. ¿Cómo distingo en comparación de esto de acá? Vamos a ir aumentando el hierro en sangre libre. Y acá para la mayor va a aparecer las transfusiones de sangre. Voy a necesitar. Entonces va a ir aumentando por expresividad variable de acuerdo al alelo mutado que presenta la persona. Por último, en la alfa talasemia, yo voy a tener dos genes, cada uno con su alelo. Por dos. Alfa 1, alfa 1, alfa 2, alfa 2. Cualquiera tiene una deleción, le vamos a llamar portador. Sintomatología, nada. No hay nada, absolutamente nada. No tiene nada. Cuando aumentamos a dos alelos con mutación de lesión, ya
comenzamos a tener una anemia moderada. Entonces, este que tiene 2 va a comenzar a tener un reemplazo con sus cadenas beta. ¿Cuándo voy a tener solamente mi hemoglobina adulta con cadenas betas? Cuando tengo 3 mutados con deleción. ¿Cómo se va a llamar a esta talasemia? Que ya yo tengo mi hemoglobina compuesta de cadenas beta, enfermedad de la hemoglobina H. Esta es una anemia de moderada a grave. ¿Y cuál de ellas es muerte neonatal? Cuando yo tengo los 4 alelos mutados con la deleción. Entonces, esto va a ser alfa-talasemia mayor o alfa-talasemia mayor. O la enfermedad de hidrops fetalis. ¿Qué significa hidrops fetalis? Cuando todo el cuerpo tiene edema generalizado. Entonces, acá están colocados en color rojo la presencia de las deleciones. Tengo varias posibilidades, ¿de acuerdo? Para que haya la presencia de esas deleciones. Esto va a ir unido a una expresividad variable de la tala C. La epidemiología siempre nos va a importar en qué sitios están siendo mayor la prevalencia de estas talasemia. En el sudeste asiático, ¿qué será? ¿Qué países del sudeste asiático? Cuidado, te enamoras de una tailandesa, de uno de Filipinas. Cuidado, cuidado. Cuidado, lo ves pálido. Háblela. Tú mismo le sacas un poco de sangre. No, espérate, esto no es con sangre capilar. Creo que esto es con sangre venosa. No me acuerdo bien de dónde. Si puedes hacer el examen con sangre capilar o con sangre venosa. Periférica. Para verle los eritrocitos. Cuidado, cuidado. África, ¿de qué tipo subsahariana? Significa la que está más por arriba, cercano a Marruecos. Y después voy a ver el sur del Asia. Si yo veo el mapita, esto que está en rosadito es la anemia falciforme. Todos los que han migrado al Caribe, por eso llega a Norteamérica. Y acá estos van a migrar sobre todo a Europa. Los de Asia. Aquí tengo mi alfa-talasemia. Por aquí en el Mediterráneo, ¿cuál era? Mediterráneo era la beta-talasemia. Este es el Mediterráneo. Busca la botita. Ese es el Mediterráneo. Italia, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Qué me están poniendo acá? Voy a ponerles la rúbrica.
tiene color negro o azul, puede ser